Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Gracias damos al Señor. Gran tema para el día de hoy, lo que es y lo que no es la muerte. Y para ello nos queremos enfatizar en lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted sabe que hay gente que no quiere o no le gusta hablar de la muerte. Y estábamos buscando un poquito allí alguna referencia y encontramos que la muerte es el fin de la vida y como tal parece que causa algunas tristezas en las personas que tenemos que entender que somos, como diríamos, que estamos de paso por esta vida. Comparada la vida o la existencia, no podemos decir que vamos a quedar para siempre. La muerte, tarde o temprano, nos va a llegar a cada uno de nosotros. De ahí es como la estemos esperando, cómo estemos preparados para ese momento. Entonces marca la muerte el fin de la vida. ¿Por qué? Y bueno, porque así lo estableció el Señor. Quizás no era ese el propósito de nuestro Dios, el eterno, sino que Él dio condiciones para la primer pareja humana y dijo que disfrutaran de todo lo que tenía que ver con, el lugar donde estaban o donde fueron colocados, que era el huerto del Edén. Dice, de todo árbol que hay aquí podrás disfrutar y comer de su fruto, pero hay un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, del tal no comerás de su fruto, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. O sea que podemos decir, hablando en términos de lo que es o lo que no es la muerte, que la muerte es producto de la desobediencia del ser humano. El propósito de Dios era que vivan para siempre, por eso le dio la advertencia y lo puso a prueba, y con esto también entendemos que tenía libre voluntad, libre albedrío, libre elección de poder decidir. El hombre, en su afán de escuchar la insinuación del enemigo, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que le dijo, no es tan así, le dijo a la mujer, Dios sabe que el día que coman de este fruto serán como Dios. Y de allí que a la mujer, en este caso, madre de todos los vivientes, llamada Eva, dice que le nació el deseo de ser igual a Dios. Comió, participó, y aparentemente no murió físicamente en ese momento, pero la muerte como palabra etimológica o de significado espiritual, tomó parte en su vida espiritual. La palabra muerte significa separación. Lo da su esposo, primer hombre Adán, él también participa, y de allí es el origen de lo que vamos a hablar en el día de hoy, lo que es y lo que no es la muerte. Por eso citaba el versículo de Pablo en Filipenses 1:21, que Pablo decía en vida que vivir
para él era vivir para Cristo. O sea, para mí el vivir es Cristo. Si cada uno de nosotros pudiéramos decir de la misma manera o sumarnos a esta frase tan célebre. Y también acompaña a Pablo en este versículo 21 de Filipenses 1, dice, y el morir es ganancia. Por eso, aunque la muerte en términos humanos es una pérdida irreparable, la muerte, vuelvo a reiterar, es producto de la desobediencia del hombre, de la decisión del hombre, porque si el hombre no desobedecía a Dios, y probablemente iba a vivir para siempre, pero desobedeció a Dios y eligió hacerle honor a esta palabra. Muerte significa separación. Se separó de la obediencia a Dios. Por eso la muerte en términos humanos es una pérdida irreparable. En términos espirituales, bajo este versículo es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Y porque nos separamos de este cuerpo, de esta vida, de esta existencia, breve por cierto, porque algunos hacen tantos planes que van a hacer tantas cosas, y está el día y la hora señalada donde se cumple esa palabra de Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice, está establecido, Hebreos 9, 27, está establecido que el hombre muera una vez. Así que en términos espirituales ganancia, aunque en términos humanos es una pérdida irreparable. Con la muerte el cristiano pierde su cuerpo, pero gana la oportunidad de un futuro cuerpo glorificado. Estamos hablando de los cristianos, de los que le hacen parte a este versículo 21 de Filipenses 1 que dice, para mí el vivir es Cristo. No es para todo. Por eso, con la muerte el cristiano pierde su cuerpo, pero gana la oportunidad de un futuro cuerpo glorificado o redimido en el día que el Señor vuelva por la iglesia, por aquellos que murieron esperándole a Él. Por eso es que tenemos esperanza, porque dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que es la oportunidad de un futuro cuerpo glorificado, es una ganancia. También pierde la tierra, pero gana el cielo. Pierde la familia congénita o las familias de la tierra, pero gana una familia celestial. El que está en Cristo, vuelvo a reiterar, pierde de ver aquí en la tierra muchas cosas futuras, pero en el cielo verá muchas cosas preciosas. Esos son para los que viven en Cristo, o para los que dentro de esta palabra, como Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y vamos a analizar un poquito lo que es la muerte. La muerte es temerosa. Algunos ni quieren hablar de la muerte. Algunos no van a velorio porque le hace mal. Algunos no pasan nunca por enfrente de un cementerio, o vaya si tienen oportunidad, quisieran pasar y no de noche. ¿Por qué? Porque la muerte es temerosa. Es el terror de los seres humanos. Hablamos de todo menos de la muerte, y la muerte es parte de la vida. Su nombre por sí solo causa temor. El miedo a la muerte persigue al ser humano desde que nace. Desde que nace, la muerte persigue al ser humano. Todos hemos nacido para morir. O sea, todos tenemos, en otras palabras, sentencia de muerte.
Por eso dice Hebreos 9:27, que recalqué hace minutos, que está establecido que el hombre muera una vez. Y este versículo, de alguna manera, contradice y refuta la doctrina de la reencarnación, porque no vamos a vivir en otros cuerpos o en otros tiempos o de otra manera. No volvemos más, porque esta palabra dice que está establecido que muera una vez, una sola vez. Y a continuación dice, y después de esto, el juicio. El juicio para el cristiano, lógicamente, será una ganancia total, porque dice que Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque había vivido para Cristo, había vivido para el Señor, quien lo había salvado. Para el cristiano, lógicamente, dentro de las familias, perdemos, la muerte es algo que nos causa un dolor, pero a la vez es una ganancia para el que se va con el Señor. La muerte también es incógnita, está rodeada de misterio. Para los antiguos faraones, las pirámides de Egipto eran sus tumbas palacios, desde donde gobernarían en la otra vida. El ser humano vive buscando responder el dilema de la muerte y a los interrogantes que la rodean. Así que la muerte también es incógnita, o sea, rodeada de misterios. También la muerte es solitaria. Viene para arrancar con su guadaña a un ser querido del jardín de la vida familiar. Donde había compañía, ¿qué deja la muerte? Soledad. Donde había matrimonio, ¿qué deja la muerte? Viudez. Donde había padre y madre, deja orfandad. O sea, personas sin el cuidado de su papá o de su mamá. Donde había hijo, deja padre sumido en el dolor y la angustia. Y donde había amigos, la muerte deja recuerdos. También la muerte es finalista. Con ella se concluye el último capítulo para cerrar el libro de la vida humana. Todo lo que está debajo del sol, dice Eclesiastés, capítulo 3, verso 16, termina con la muerte. Las aspiraciones humanas terminan con la muerte. Los ahorros terminan con ella. El trabajo y el afán terminan también con ella. Las preocupaciones terminan con ella. Los planes futuros terminan con la muerte. Ella nos lleva al final, a la recta final de la vida. Esto es lo que es la muerte. Resumidamente, es temerosa, es incógnita, es solitaria y es finalista, o sea, finaliza el término de la vida y todo lo que la vida conlleva. Ahí se terminó todo. Por eso dicen que en paz descanse. Se le terminó las preocupaciones. Se le terminó la ansiedad, se le terminó el lloro, se le terminó el dolor para aquellos que por ahí la muerte le puso fin a su vida de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, de ay. Entonces dejó de sufrir. Entonces es finalista también por eso. O sea, finaliza el ciclo de la vida. Es como yendo y nos bajamos en esa parada. Aunque la vida continúa, pero llegamos al fin de nuestra estación, del término que, por cierto, el Creador ha marcado para cada uno de nosotros. Yo con esto no estoy queriendo celebrar la muerte, celebro la vida. Le agradezco a Dios el día a día. Pero también recuerdo que la muerte ha sido el fin de muchos de mis amigos, de muchas de las personas, como parentesco,
de muchos seres que logramos amar, pero nos alimenta la esperanza que nos vamos a volver a ver. ¿Sabe por qué? Porque los tales se fueron con Cristo. La muerte ha sido una ganancia para los tales. Por eso dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Y yo hago como parafraseando, digo así: si queremos que la muerte sea la ganancia eterna y para siempre estar con el Señor, debemos vivir para Cristo. Debemos vivir como Cristo vivió, para que la ganancia sea a través de la muerte en el futuro. Porque la muerte por ahí nos causa esa que terminé de relatar, separa, nos aleja, nos deja en soledad, sumergidos en el dolor. Sí, pero hay alguien que alimenta nuestra esperanza y ese es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice el Espíritu Santo en el corazón de los enlutados? Dice, vivió para Cristo. Duerme en el Señor. Te vas a volver a encontrar. Sigue fiel, porque si sos fiel como fue él o como fue ella, cuando te toque pasar la última estación de la vida y tenga que la guadaña de la muerte tocarte, será una ganancia. ¿Sabe qué digo yo? Por ahí, basado en la experiencia de haber participado en muchos velorios de seres queridos y también de hermanos de la iglesia, la familia de la fe, como nombramos nosotros. Para mí, los que son salvos, como este texto que dice el morir es ganancia, los que vivieron para Cristo y murieron salvos, no quieren regresar más a esta tierra. Entraron en una dimensión especial, entraron en un lugar de descanso, entraron en un lugar donde aún sus sentimientos fueron cambiados o quitados. Y no estoy hablando de la muerte como estado de inconsciencia, porque hay doctrinas de algunos que andan por ahí diciendo que la muerte es un estado de inconsciencia. No. La Biblia revela que los muertos en Cristo están debajo del altar, esperando que se termine de completar el número de los destinados por Dios que van a pasar por este proceso, para que suene la trompeta y se cumpla la palabra que dirá que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo dijo, y luego nosotros que hayamos quedado. Mire la esperanza que tenía Pablo. Pablo estaba esperando en el Señor, al Señor en vida. Porque si no hubiese dicho, y bueno, algún día yo también voy a morir. No. Él sabía que iba a morir, pero él decía, hablando de la venida del Señor, dijo, porque sonará la trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios sonará esa trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que hayamos quedado, seremos transformados y nos reencontraremos con ellos para juntos encontrarnos con el Señor. Entonces vuelvo a mi tema. Por más que la muerte hoy sea temerosa, incógnita, solitaria y finalista, para el cristiano es una ganancia. Yo sé que hoy es un día de celebración dentro de la cultura occidental, donde se va al cementerio, donde se recuerda a los muertos, donde se lleva una flor, lo que fuere. Y no estoy aparte de nada de eso. Lo que estoy hablando es del significado espiritual de la muerte. La muerte es la separación, el fin de la existencia, el último capítulo que cierra el libro de la vida. La muerte deja matrimonios en viudez, hijos en orfandad.
padres y madres sumergidos en la pérdida de sus seres queridos como hijos, porque siempre parece como que los padres tendrían que irse primero, o esa sería medio la lógica o la razón. Pero cuando un hijo, una hija se adelanta a esa última estación de la vida, parece que es menos comprensible la situación. Por eso, para que la muerte sea una ganancia, debemos vivir en Cristo. Le digo a todos los que me escuchan, porque por ahí alguno piensa que va a vivir para siempre, hace planes eternos, y no está mal prepararse para el mañana, estudiar, capacitarse, vivir la vida, vivir las distintas etapas de la vida. Y alegrarse con la vida, ciertamente. Pero dentro de ese concepto tenemos que vivir para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. El vivir es el día a día. El vivir es minuto a minuto, hora a hora, semana a semana, meses a meses, años a años. El vivir es Cristo. ¿Por qué el vivir es Cristo y el morir es ganancia para Pablo y para los que entendemos este concepto? ¿Sabe por qué? Porque fue el único que venció la muerte. Regresó de la muerte. Volvió a las 72 horas. Resucitó por el Espíritu Santo para no morir jamás. Este terror de los seres humanos fue vencido por la vida, por quien dijo en varias oportunidades: yo soy la resurrección y la vida. Por eso lo resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro. La muerte no podía soportar que él dijera esa palabra: soy la resurrección y la vida. Soy la vida, soy la resurrección, como diciendo: muerte, ahora estás delante del que tiene más poder. Y él volvió de allá, del inframundo, como dicen algunos, de ultratumba. Hay una tumba vacía en el mundo, la tumba del Señor Jesús. La Biblia revela de 7 a 8 resurrecciones, pero esos que resucitaron volvieron a morir, incluyendo Lázaro, el hijo de la viuda. Todos los que murieron y resucitaron por la soberana gracia de Dios, como decimos, volvieron a morir nuevamente. O sea, como que se burlaron momentáneamente nomás de la muerte, pero la muerte al fin y al cabo se terminó riendo de ellos en carcajadas de terror. Pero Pablo dice que para él el vivir es Cristo, porque Cristo venció la muerte, y el morir es ganancia. Por eso los que estamos en Cristo estamos seguros. Estamos asegurados con el Señor. Y si usted no está en Cristo, vuelva a Cristo nuevamente. Si usted se alejó del Señor, el que venció la muerte y está viviendo para usted, sepa que la muerte te puede llegar en cualquier momento. Ella, la que usted no quiere hablar, la que usted no quiere escuchar, la que usted no quiere ni pronunciar ni acordarse, porque está cargada de misterio, porque es solitaria, porque es el fin de la existencia, de los recuerdos, de los buenos momentos de la vida. Eso es lo que es la muerte. Ahora vamos a analizar un poquito lo que no es la muerte. Miren lo que no es la muerte. No es inexistencia. Con ella no termina todo. Aunque aparentemente termina todo, si vamos a explicar esa frase, que no es inexistencia, termina
con la vida física, pero no con la vida espiritual. Separa el alma y el cuerpo. Separa el soplo de vida. Apaga la luz, como dicen algunos. Se apagó la luz de su vida. Y nadie quiere morir, ¿no? Todos queremos vivir. Por eso que debemos vivir para Cristo, el que venció la muerte. Porque si vivimos para Cristo, entonces cuando nos llegue el momento de la muerte será una ganancia, porque estaremos asegurados con Él. Termina la vida física, pero no termina nuestra vida espiritual. Tenemos supervivencia en nuestra alma, espíritu con minúscula. O sea, ese soplo de vida va a Dios que lo dio. Por eso decimos ahí, siempre en el campo santo, que el cuerpo del polvo fue tomado y al polvo volverá, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El autor de la vida es Dios. Dios participa en la vida y en la existencia humana. No vaya a pensar que solamente el hombre y la mujer, óvulo y espermatozoide y una relación. No. Si hay vida, el milagro de la concepción viene de parte del dador de la vida, que es Dios. Y esto puede entrar y hacer que entiendamos. Porque hay personas que dicen, no, porque yo soy producto de la violación, yo soy producto de un abuso. Sea lo que sea, pero Dios participó dándole vida. Allí, el dador de la vida. Por eso es que la Biblia dice que Él tiene poder para dar la vida y para quitarla. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios creador. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene derecho, ni con la ley del aborto, ni diciendo de la eutanasia que dicen por los viejitos o por las personas enfermas terminales. No, vamos a aplicarle una inyección y total. O él, consciente, puede decir, no, usted y yo no podemos decidir por la vida porque el dueño de la vida es Dios. Eso está bien claro. Eso el diablo le engañó a muchos, que piensa que tienen derechos sobre inocentes, sobre seres que no se pueden defender. Pero hay un Dios en el cielo que un día llamará cuenta a los tales, a los asesinos, a los criminales, a los que usurparon ese derecho que solamente le corresponde a Dios. Llamará cuenta, llamará juicio, porque el único que puede dar vida y quitarla es Dios. Por eso la muerte no es inexistencia. Puede ser el fin de la vida terrenal, pero no de la vida física. Hablando espiritualmente, supervivencia del alma y del espíritu. Estarán con el Señor, rendirán cuenta de sus actos. Por eso cuando Efesios capítulo 2 verso 1 dice que cuando Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que estaba muerto en delito y pecado? El espíritu del hombre. No quería saber nada de Dios porque estaba muerto. Pero el alma estaba bien viva y se manifestaba en el cuerpo haciendo toda clase de cosas contrarias a lo que Dios estableció. Pero cuando la predicación de la palabra ungida por el Espíritu Santo resucitó el espíritu del hombre, ahí se cumple esa frase del versículo 1 del capítulo 2 de Efesios que dice: Él os dio vida cuando estaban muertos en delito y pecado.
Ahora tenemos la vida de Dios, la vida espiritual. Ahora vivimos para Cristo. Ahora estamos como Pablo, que dice, para mí el vivir es Cristo. La gran pregunta de todos los cristianos a los cuales le estoy predicando y enseñando en este mediodía, ¿usted vive para Cristo? ¿Vive el día a día para el Señor Jesús, el que venció la muerte? ¿Vive para agradarle a Él? ¿O a través de la persona de Él agradar al Padre? ¿Está seguro que con su testimonio, su vida, su trayectoria, el día que usted no esté más, será una ganancia para usted? Porque por ahí, para acá puede ser una pérdida física, de recuerdos, de buenos momentos, del papá, de la mamá, del hermano, del tío, de la abuela, del abuelito, de la abuelita, del amigo. Pero no es para acá lo que quede, sino para allá lo que puede ser ganancia o pérdida total. Por eso Pablo dice, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vivía para Cristo. El que vive para Cristo está seguro. El que vive para Cristo está seguro que por más que la muerte llegue en un momento que él no espera, porque nadie espera, pero será ganancia porque abrirá sus ojos y le verá al Señor, al cual amó, testificó, oró tantas veces, escuchó sus palabras a través de abrir la Biblia, las Santas Escrituras, y se deleitará y dirá, verdaderamente la muerte causó un dolor, pero es una ganancia porque estoy contigo asegurado para siempre. También lo que no es la muerte, no es inexistencia, no es un sueño eterno. El creyente duerme para este mundo físico, pero está despierto para Dios. El que muere sin Cristo eternamente estará en una pesadilla. Qué tremenda esta palabra. El que muere habiendo rechazado el regalo de la vida eterna, Cristo Jesús, su muerte, su resurrección, entrará en una pesadilla tremenda del otro lado. Esos son los que yo digo muchas veces quieren volver. Quieren volver para tener una oportunidad más. Quieren volver para arreglar sus cuentas. Quieren volver para aceptar a Cristo, volver a la iglesia. Pero ya el fin ha llegado. Oh, que no te sorprenda la muerte. No es un sueño eterno. No, porque los que mueren en Cristo están más despiertos que nunca. Se me hace como una especie de un pensamiento muy limitado el mío, por cierto, no me creo nada, pero se me hace que los que mueren en Cristo, que vivieron para Cristo y mueren en Cristo como ganancia, llegaron al fin de sus tareas, de sus obras, y ahora se sientan en la tribuna aguardando la llegada de los que seguimos corriendo. Alentados algunas veces y miramos los recuerdos, los consejos, recordamos las palabras, recordamos los momentos que nos hablaban del Señor, que oraban por nosotros, que nos invitaban a la iglesia. Se me hace como que eso es el aliento de los que están sentados en la tribuna, alentándonos para que sigamos corriendo la carrera de la vida, llegando a ese cartel que dice llegada, fin de la existencia humana, pero más vivo que nunca en la presencia del que nos va a dar la bienvenida. Por eso hay que estar en Cristo.
Los que están sin Cristo y se mueren sin Cristo entrarán en una pesadilla tremenda. Querrán volver, como dice el Señor hablando del rico y de Lázaro. Dice que el rico le dijo al padre Abraham si no era posible enviar a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y le trajera a él para que tuviera alivio del tormento de las llamas. Dice, no podemos, le dice el padre Abraham, porque hay un gran abismo que nos separa. Entonces, si esto no es posible, envía a alguien de acá para que le diga a mis 5 hermanos que están allá arriba, y hablaba de la tierra, para que no vengan a este lugar de tormento como estoy yo. Era bien consciente el rico que tenía 5 hermanos arriba, tan perdidos como él estaba también, tan en los deleites y en el pecado, olvidando a Dios, y que la existencia humana y de esta tierra es muy corta. Dice el padre Abraham, responde, nadie puede salir de acá. Por eso no nos metamos en doctrinas o en misterios que por ahí no podamos llegar a entender, que se me apareció el abuelito, que se me apareció la abuelita, que se me apareció fulano y me habló y me dijo. No. El patriarca Abraham dijo, nadie puede salir de acá. Qué tremendo, ¿eh? Los que mueren en Cristo, que vivieron para Cristo de ganancia, van abajo del altar esperando el día que suene la trompeta para prepararse y venir donde fueron sepultados y ser resucitados con un cuerpo inmortal, un cuerpo sano, un cuerpo completo, con una eterna juventud, que es lo que Dios promete para los que viven para Él, para los que abrazaron y abrazan el regalo de la vida eterna. Pero los que mueren sin Cristo están en una pesadilla, como estaba este rico, según estos pasajes de la Biblia. Envía a alguien allá para que no vengan mis hermanos a este lugar de tormento. No es posible esto. A Moisés y a los profetas tienen, dijo Abraham, que a ellos le escuchen. Qué tremendo. Así que no es un sueño eterno. El creyente duerme en su mundo físico, pero está despierto para con Dios. Mas el que muere sin Cristo eternamente estará en una pesadilla. Eternamente estará en una pesadilla. ¿Y sabe cuál es el gusano que nunca muere? Es la conciencia. La conciencia que le dirá, tuviste la oportunidad y rechazaste. Tantas veces te predicaron, tantas veces te invitaron, tantas veces tuviste al alcance el regalo de la vida eterna, tantas veces te hablaron del Salvador Jesús, tantas veces. Esa conciencia estará bien despierta. Y se acordará del momento cuando le vinieron a hablar y cuando le vinieron a invitar y cuando fue invitado estando en el fondo de alguna iglesia, en algún banco medio escondido, cuando estaba ahí entre medio de los árboles en la campaña y los predicadores estaban predicando, insistiendo. Se acordarán de todo, tendrán esa lucidez. Es el gusano que nunca muere. Estarán ahí más despiertos que nunca y en un tormento. ¿Por qué no acepté? ¿Por qué no pasé? ¿Por qué rechacé el regalo de la vida eterna? Y por otro lado, la conciencia le dirá, nunca más vas a poder salir de acá. Nunca más, por los siglos de los siglos. Nunca más. Eso será una eterna pesadilla. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. A continuación, punto siguiente, lo que no es la muerte. No es un estado de infelicidad. Para el no creyente sí lo es. Claro que sí, según Lucas capítulo 16, versículo 23 y 24, que he nombrado por el rico. Pero para aquel que conoció a Jesús de Nazaret,
aunque haya sido la peor escoria de la sociedad, aunque haya sido un criminal empedernido, un blasfemo religioso, la muerte lo introduce a un estado donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Porque Apocalipsis 21:4 dice, las primeras cosas pasaron. Lo que no es la muerte tampoco, no es un estado permanente. El cristiano nacido de nuevo, que ha sido un profesante y un practicante de la fe, no alcanza con ser solo profesante. Algunos son profesantes de la fe, pero no practican la fe. Hay que ser profesante y practicante de la fe. Eso es vivir para Cristo. Algunos profesan nomás la fe. ¿Cuántos cristianos piensan que no, él se fue con el Señor? Pero capaz que era solamente un profesante, no era un practicante de la fe. Entonces hay que ser un profesante de la fe, profesar la fe, expresar la fe, decir que tenemos fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero un practicante de la fe. La fe, vivir en la fe o practicar la fe es vivir en obediencia, es vivir para Cristo, es amar a Cristo. Cristo mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos no son difíciles de guardar, ellos no son pesados, por decir de alguna manera. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el descanso del alma? El descanso del alma es haber vencido este mundo de aflicción, haber vivido para Cristo, por más la cruz pesada que haya sido, pero llegar a ese término de esa parada y ser una ganancia. No alcanza con ser profesante, reitero. Hay que practicar la fe. Tiene la esperanza de que un día, en ese programa divino de Dios, los profesantes y practicantes tendrán como privilegio o entrarán dentro del programa de Dios, que se levantarán resucitados por encima del peso de la tierra que le haya sepultado sus cuerpos. Se levantarán triunfantes. Ni que hayan sepultado 10 metros abajo de la tierra. Porque la Biblia dice que el mar entregará a sus muertos, la tierra entregará a sus muertos. Por eso hay que entrar en ese plan o en ese programa de Dios. Vivir para Cristo. Porque el que vive para Cristo, el Señor le va a resucitar un día. Por eso la muerte no es un estado permanente. No es un estado eterno. No. Llegará un día que va a resucitar. Por encima del peso de la tierra que lo sepulta a sus restos. O por el lugar donde estará encerrado en algún lugar. Hablo de nicho. Hablo de pesadas losas de mármol. Saldrá de allí. Porque vivió para Cristo y resucitó como ganancia de haber vivido para Cristo. Pues el que vive para Cristo no pierde nada. El apóstol Pablo dijo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no dice todos los muertos, escuche, preste atención. Por eso en el día de la resurrección, la primera resurrección, la resurrección de los muertos en Cristo, va a haber mucha sorpresa.
Porque muchos van a decir, ¿cómo no resucitó mi pariente? ¿Cómo no resucitó fulano? Entonces quiere decir que no murió en Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ese privilegio Dios le va a dar a los que vivieron en esta vida para servir y agradar a Cristo. Resucitarán primero, se anticiparán a nosotros. Si la venida del Señor está tan cerca, al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice Pablo, que habremos quedado, seremos también transformados y nos juntaremos con ellos para recibir al Señor en el aire. Ese es un misterio, pero que es una base doctrinal que nos da esperanza, que nos da ánimo. En este día que por ahí enluta muchos corazones en el recuerdo. Pero yo quiero hablar de esperanza, hablar de resurrección, hablar de vida. ¿Sabe que yo leí hace un tiempo atrás? Una frase que muchas veces digo cuando hago algún servicio fúnebre para alguien. Dice que cuando nosotros nacemos en este mundo, lloramos. Y a los que no lloran por ahí, la partera o alguien le da una palmada en las nalgas para que llore, porque hace bien a los pulmones. Y a los que lloran naturalmente, se cree que lloran porque vienen a un mundo que desconocen. Y analicemos esto pausadamente. ¿Estuvo 9 meses en la panza de su mamá, o 7 meses, o el tiempo que estuvo ahí? Necesariamente estaba abrigado, necesariamente estaba alimentado, necesariamente estaba allí protegido. Su mamá le hablaba, su papá, pero más su mamá, protegido en las entrañas de su madre. No tenía miedo del frío ni de nada, porque está ahí como protegido. Pero cuando tiene que venir en el ciclo de la vida, cuando tiene que nacer en el mundo, llora porque, algunos dicen porque entra en lo desconocido, entra en el misterio. Y ciertamente puede ser muy, muy lógico y muy cierto lo que alguien se imaginó y está pensando hasta correctamente, diría yo. Y la frase decía así, o terminaba de esta manera: vive, porque dice que el ser humano llora y todo alrededor de los que están con él se alegran y se ríen. Y causa un gozo y una alegría y una risa al papá, a la mamá. Por eso dice, la Biblia misma dice que cuando la mujer da a luz en dolor, pero luego que pasa el dolor se olvida de eso porque está contenta y feliz porque trajo un ser humano al mundo. Entonces ese niño llora y todo lo demás se ríen y se gozan y se alegran y se felicitan. Y felicitaciones a la mamá, felicitaciones al papá y qué alegría y cómo le van a poner, y ya empiezan los comentarios y cómo le vamos a llamar, y mirá qué gordito que es, y mirá qué blanquito, y mirá qué negrito, y una alegría. Y la frase decía así: vive de tal manera bien, vive de tal manera que cuando te vayas de este mundo tú te vayas riendo, alegre y gozoso, y lógicamente tiene que ser porque vivió para Cristo. Y ahora una ganancia la muerte. Y los demás queden llorando porque te fuiste. Mire qué contraste la vida, ¿no es cierto? Cuando venimos, lloramos nosotros, y los demás se alegran. Y cuando nos vamos, si vivimos para Cristo, vivimos para Dios, vivimos para agradarle, recibimos el regalo de la vida eterna, la muerte de cruz del Señor Jesucristo, con esa crueldad que lo mataron,
o que Él se entregó para salvarnos. Entonces vivimos de tal manera que cuando nos vamos de este mundo, nos alegramos. Abrimos nuestros ojos delante de Él. No queremos volver más. Yo he escuchado testimonios de personas que decían: no quiero volver más a este mundo. Quizás hace un tiempo se escuchó de la hermana Bernarda, que era de la época del evangelista Gigi Ávila. Decía que cuando los ángeles le trajeron para que ella vuelva al cuerpo y cuente todo lo que había visto, dice: no quiero volver más a ese cuerpo. No, tienes que entrar en este cuerpo porque tienes que hablar todo lo que has visto. Y otro testimonio que escuché hace un tiempo, y siempre que me lo recuerdo, lo repito. Una vez un pastor estaba predicando y le avisaron que su esposa había partido en el hospital. Él no salió desesperado, terminó de predicar el sermón, invitó a la gente a pasar adelante a recibir el regalo de la vida eterna. Pasaron algunos, se convirtieron, oró por los que estaban enfermos, y cuando terminó todo el servicio se fue para el hospital. Y cuando él llegó, las enfermeras y la gente de ahí le dijeron: tu esposa hace una hora ha muerto. Y él dijo: yo quiero verle. Y ellos le dijeron: no, pero él estaba esperando más antes. Yo no vine porque yo estaba haciendo algo importantísimo. Tenía que predicar y terminar mi sermón y atender hasta el último servicio. Pero ahora déjenme entrar. Y entró, le dejaron entrar y entró y se puso al lado de la cama donde estaba inerte el cuerpo de su esposa. Y cerró los ojos en oración y le dijo: Señor, yo soy tu siervo. Y he predicado tu palabra en la iglesia. Y he atendido, empezado y terminado mi sermón. Y no vine antes porque yo estaba comprometido con la palabra, con la predicación. Ahora yo quiero que tú la resucites porque yo me quiero despedir de ella. Tú sabes cuánto la amaba. Por favor, haz que vuelva. Quiero despedirme. No vine antes por ser negligente. No vine recién por ser negligente. No vine porque estaba haciendo la tarea de predicar tu palabra. Y al momento la mujer abrió los ojos. ¿Y sabe qué le dijo a su esposo? Le dijo así: esposo mío, ¿para qué me has llamado? Yo ya estaba llegando en la entrada de los cielos. Los ángeles me llevaban. Y esos mismos ángeles están aquí ahora. Uno a mi derecha y otro a mi izquierda. ¿Para qué me llamaste? Y él le dijo con lágrimas: yo te he llamado porque me quería despedir de ti. Y quiero decirte que te sigo amando y que te voy a extrañar. Y la mujer le dijo: tú muchas veces predicaste sobre el cielo, sobre la salvación. Tú no tienes ni una idea de lo que es el cielo. Tú no tienes ni un poquito de lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Sé fiel a Dios y nos veremos en la mañana de la resurrección. Y al darse un beso y un apretón de mano, cerró los ojos y se fue a la eternidad para estar con el Señor. Oh, qué experiencia tremenda. Ella llegó a decir: los ángeles están aquí. ¿Para qué me llamaste? Como diciendo, ya estaba llegando a ese lugar preparado para aquellos que viven para Cristo. Tú muchas veces predicaste sobre el cielo, no tienes una idea de lo que es. Y ahí se cumple esa palabra que dice que lo que ojo no vio, oído no oyó, ni subió en la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que viven para Cristo. Como dice esta palabra,
Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sus obras con ellos siguen, dice la Biblia. Tantos recuerdos tenemos. Pero esta palabra quería hablar en el día de hoy haciendo de alguna manera un recordatorio por el festejo, pero sobre todas las cosas dando esperanza y ánimo para aquellos que estamos sirviendo al Señor e invitando a aquellos que están lejos de Cristo, volver a Cristo, reconciliarse con Cristo. Viva para Cristo, aproveche sus años, viva para el Señor. No desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu vida, no te exponga a la muerte. Ella es temerosa, es llena de misterio. Ella finaliza con todos los planes que podemos hacer para mañana y para la semana que viene y para el mes que viene y para el año que viene. Pero los que están en Cristo, los que viven para Cristo, el día que les toque partir de esta tierra será una ganancia y no querrán volver jamás. Como decía esa frase, vive de tal manera que todos queden llorando y tú te alegres y no quieras volver más a esta tierra. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracia. He predicado tu palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Para gloria tuya he predicado, sabiendo que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra tiene poder y autoridad. Tu palabra es pan del cielo. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje tan glorioso. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir para ti. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Para que cuando nos llegue el momento de partir de esta tierra, sea una ganancia, sea una aseguranza contigo, porque estar contigo es lo mejor. Gracias te doy. Gracias te damos. Consuela a través de esta palabra a alguien que está pasando un momento difícil, alguna pérdida, algún momento en estos días. Consuela, Señor, porque tú eres aquel que a través del Espíritu Santo nos consuela y nos das esperanza que nos volveremos a reencontrar, que la muerte no es la inexistencia, que no será el fin de todo, que el postrer enemigo que será vencido, dice tu palabra, será la muerte. Y que muchos van a pronunciar y van a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Aleluya. Señor, bendice a mis queridos hermanos y hermanas, amigos, tantas personas, Señor, que tú me mandas a hablar esta palabra, sean bendecidos, bendecidas. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.